Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras y la eterna señora de la canción, protagoniza hoy la crónica más oscura y desgarradora que jamás se haya atrevido a pisar un plató de televisión. ¿Cómo pudo la mujer con la imagen más inmaculada de España dejar tras su partida un nido de víboras alimentado por millones ocultos y traiciones imperdonables? Prepárense para descubrir por qué sus propios hijos mayores, Carmen y Antonio, decidieron ejecutar el acto de crueldad absoluta de llevar a su propio padre ante los jueces, mientras el viudo se hundía en el abismo de sus demonios personales y hábitos destructivos en la más absoluta soledad, que hallaron realmente en esas cuentas secretas ubicadas en otros países que los llevó a repudiar la sangre de su sangre y pisotear la memoria de su madre por un puñado de billetes. Tras los muros de la opulenta mansión de Pozuelo, no solo había joyas y arte, sino una ruina moral y financiera que terminó por apagar la luz de una dinastía que el mundo entero envidiaba. Quédate hasta el último segundo, porque hoy descorreremos el velo de este suceso oscuro para revelar el precio real y catastrófico que pagó Marieta por su fama y cómo su imperio internacional se convirtió en la condena definitiva de sus herederos. Imaginen por un momento la imponente mansión de Pozuelo de Alarcón, ese refugio de lujo extremo donde la paz parecía reinar de manera eterna. Sin embargo, tras esos muros de piedra y jardines perfectamente podados, la realidad era una batalla campal silenciosa. La imagen pública de la cantante y su esposo, ese galán de eterna sonrisa, era el producto de una maquinaria publicitaria impecable, diseñada para ocultar una verdad que hoy, años después, sale a la luz con una fuerza devastadora. La fortuna de la estrella no era simplemente un montón de billetes, era un imperio transatlántico, con ramificaciones en paraísos fiscales y cuentas bancarias que el resto de los mortales apenas alcanzaría a soñar. Pero, ¿qué ocurre cuando la sangre de tu sangre empieza a mirar esas cuentas con ojos de codicia antes de que tu luz se haya apagado por completo? La guerra estalló no por falta de amor, sino por un exceso de ceros a la derecha. Los millones ocultos, esos que la prensa jamás mencionó en sus crónicas rosas, fueron el detonante de una explosión que desintegró los lazos más sagrados. Mientras ella, la gran señora, se entregaba con pasión a su público, en la intimidad de su hogar las lágrimas ya no eran de emoción, sino de una profunda decepción al ver cómo sus seres más queridos comenzaban a repartirse un botín que aún no les pertenecía. Para entender cómo una familia, que lo tenía todo, terminó devorada por el resentimiento, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, a un Madrid que hoy nos parecería irreconocible. Era el año 1944, una época de sombras, de hambre y de una España que intentaba reconstruirse entre las ruinas de la posguerra. En el humilde barrio de Cuatro Caminos nació una niña con una voz que parecía un regalo de los ángeles, pero con un destino que estaría marcado por la necesidad. El contexto histórico era implacable. Las familias luchaban por un trozo de pan y los sueños eran un lujo que pocos se podían permitir. Sus padres, gente trabajadora y estricta, veían en el talento de su hija no una forma de arte, sino una posible tabla de salvación frente a la pobreza extrema que los acechaba. Imaginen a esa pequeña Marieta, con sus ojos llenos de una curiosidad infinita, caminando por calles donde el color gris lo dominaba todo, sintiendo en sus hombros el peso de una responsabilidad que ningún niño debería cargar. El contraste era dramático, una infancia rodeada de carencias, donde cada moneda se contaba con angustia, y la futura estrella que llegaría a acumular riquezas incalculables. Fue en ese entorno de escasez donde se forjó su carácter de hierro, pero también donde se sembró, quizás sin saberlo, la semilla de esa obsesión familiar por la seguridad financiera que décadas más tarde se transformaría en una maldición. El salto al estrellato no fue un camino de rosas, sino una celda de cristal diseñada por manos expertas y corazones de hielo. Cuando los cazatalentos de la época pusieron sus ojos en ella, no vieron a una persona, sino a un producto de consumo masivo con un potencial de ventas estratosférico. Fue entonces cuando un contrato leonino le arrebató hasta su propio nombre de pila para convertirla en la figura que todos aclamarían. Imaginen la presión asfixiante de un entorno donde cada gesto, cada palabra y cada prenda de vestir eran dictados por tiranos de la industria cinematográfica que no permitían el más mínimo margen de error.
Aquella niña prodigio vivía en una auténtica prisión de oro. Por fuera, todo era glamour, vestidos de alta costura y aplausos ensordecedores. Por dentro, era el agotamiento de jornadas laborales que se extendían por más de 15 horas diarias, sin espacio para el juego o la inocencia. Sus productores controlaban su vida con una disciplina militar, prohibiéndole amistades y moldeando su imagen según las conveniencias del mercado de aquel entonces. La joven artista se convirtió en el único motor financiero de su numerosa familia, una carga emocional que la obligó a crecer a una velocidad antinatural, mientras el cansancio prematuro empezaba a sombrear sus ojos brillantes. Ella sonreía ante las cámaras porque ese era su trabajo, pero pocos sospechaban que detrás de esa sonrisa se escondía una mujer que añoraba la libertad que el dinero jamás podría comprarle. Pero no crean que el éxito fue inmediato. Antes de la gloria, hubo momentos de una oscuridad aterradora que la prensa de la época decidió sepultar bajo alfombras rojas. Sus primeras incursiones en el celuloide no fueron los triunfos arrolladores que nos han querido vender. De hecho, hubo cintas que fueron recibidas con un silencio glacial en las taquillas, provocando que los críticos más feroces afilaran sus plumas para herir su espíritu. La joven estrella tuvo que soportar humillaciones en los sets de grabación, donde directores sin escrúpulos la llevaban al límite del colapso físico para obtener una toma perfecta. Hubo tardes en las que el calor de los focos era tan sofocante que el sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas de una frustración que debía ocultar a toda costa. El terror al olvido era una sombra constante en su carrera. En un mundo tan volátil como el del espectáculo, un paso en falso podía significar el retorno a la pobreza de la que tanto había luchado por escapar. Además, la rivalidad con otras figuras juveniles de la época era despiadada. Tras las cámaras, los pasillos de los estudios eran nidos de intrigas y traiciones donde se saboteaban vestuarios y se lanzaban rumores malintencionados con el único fin de ver caer a la competidora. Fue en este campo de batalla donde aprendió que en el mundo del espectáculo los amigos suelen ser lobos con piel de cordero, una lección amarga que la marcaría para siempre en su manera de relacionarse con el éxito y con su propio entorno. Cuando España parecía habérsele quedado pequeña, cuando los escenarios de su tierra natal ya no vibraban con la misma intensidad de antaño, nuestra protagonista sintió el gélido aliento del estancamiento profesional. Imaginen el dilema psicológico de una mujer que, habiendo sido una niña prodigio adorada por millones, se enfrentaba ahora al abismo de la irrelevancia al entrar en la edad adulta. Los productores en Madrid, con una visión limitada y conservadora, insistían en mantenerla atada a personajes ingenuos que ya no encajaban con la madurez que brotaba de su mirada. Fue un periodo de una soledad desgarradora, donde los rechazos en las oficinas de los grandes estudios se convirtieron en el pan de cada día. La moda de aquel entonces dictaba una modernidad a la que ella, encasillada en el traje de folclórica renovada, parecía no poder acceder. Sin embargo, en el horizonte apareció un destino que prometía no solo refugio, sino una resurrección absoluta. México. Ese país de colores vibrantes, de pasiones desbordadas y de una industria del espectáculo que se movía a un ritmo frenético, la esperaba con los brazos abiertos. Pero cruzar el océano no era solo un cambio de geografía, era un salto al vacío, una apuesta a todo o nada que implicaba dejar atrás la seguridad de lo conocido para enfrentarse a un público que no perdonaba la falta de entrega. Al llegar a tierras aztecas, el aire olía a una libertad que ella jamás había experimentado, pero también al miedo de fracasar lejos de su hogar. Fue allí donde comprendió que para ser una verdadera reina, primero debía aprender a dominar el lenguaje del sentimiento más profundo, aquel que solo se encuentra cuando uno está dispuesto a perderlo todo por un nuevo inicio. El encuentro entre la española y el joven prodigio de Michoacán no fue un simple evento profesional, sino una alineación de astros que cambiaría el curso de la música en español para siempre. En aquel estudio de grabación, rodeados de músicos de mariachi que portaban sus trajes de gala con un orgullo casi religioso, nació una alianza que generaría una riqueza difícil de calcular. Él, un genio con una sensibilidad que rayaba en lo divino, y ella, una intérprete con una elegancia que transformaba cada nota en una caricia para el alma, sellaron un pacto musical que parecía bendecido por la fortuna. La psicología de este vínculo era fascinante.
Ambos se necesitaban para alcanzar una cima que por separado les resultaba esquiva. Él ponía las palabras que desnudaban el corazón, y ella les daba la voz que las hacía inmortales. Imaginen el impacto social de ver a una madrileña interpretar rancheras con una maestría tal que los propios mexicanos la reclamaban como suya. El flujo de dinero comenzó a ser incesante. Los discos se vendían por millones de copias, las giras se extendían por meses y las regalías llenaban cuentas bancarias que comenzaban a crecer de forma exponencial. Era una máquina de éxito perfecta, donde el lujo se convirtió en la norma, hoteles de 5 estrellas, vuelos privados y una corte de asistentes que atendían cada uno de sus caprichos. Pero tras ese brillo, el pacto guardaba una cláusula invisible. El precio de ser la voz de un genio implicaba, en muchas ocasiones, someter el propio criterio artístico a la voluntad de un creador que no aceptaba un no por respuesta. La abundancia era tal que pocos se detenían a pensar en las grietas que la presión del éxito masivo estaba empezando a generar en los cimientos de esta colaboración dorada. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de grandes egos, la armonía comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las envidias y los malentendidos que la prensa de la época apenas lograba vislumbrar. La relación de amistad tan íntima y profunda que unía a la cantante con el divo mexicano empezó a verse empañada por oscuros nubarrones de celos profesionales. Se dice, en los pasillos más secretos de la farándula, que una película y una canción fueron los detonantes de una ruptura que dejó al mundo en shock. Imaginen la tensión en el set de grabación, donde el aire se podía cortar con un cuchillo mientras ambos evitaban cruzarse la mirada. La psicología de esta disputa era compleja. No se trataba solo de dinero, sino de quién ostentaba realmente el poder en ese dúo dinámico. Los rumores sobre deslealtades, sobre palabras dichas en momentos de arrebato y sobre una supuesta falta de reconocimiento mutuo empezaron a circular como pólvora. El impacto en el público fue devastador. Nadie podía entender cómo esos dos seres que parecían almas gemelas en el escenario habían decidido cortarse el habla de manera definitiva. Fue entonces cuando ambos hicieron un pacto de silencio sepulcral, una decisión de alejarse que duraría décadas y que dejaría una herida abierta en la memoria de sus seguidores. Ella regresó a su refugio en España con el corazón cargado de una amargura que intentaba disimular, mientras él se sumergía en su propia leyenda, rodeado de una opulencia que no lograba llenar el vacío de la ausencia de su musa predilecta. Esta ruptura fue el primer gran aviso de que, en el mundo de los millones, la lealtad es una moneda que se devalúa con una rapidez aterradora. En medio de este torbellino de éxitos internacionales y tensiones creativas, apareció el hombre que se convertiría en el eje central de su existencia y, años después, en el protagonista de su mayor calvario. Él era un joven apuesto, integrante de una de las bandas más revolucionarias de la España de los años 60, un galán que vestía con la rebeldía elegante de la época, pantalones de campana, camisas de cuellos imposibles y una melena que desafiaba las normas establecidas. El romance fue una explosión de juventud y pasión que capturó la imaginación de todo un país que despertaba lentamente a la modernidad. Su boda en el majestuoso monasterio de El Escorial fue un despliegue de opulencia que dejó a todos sin aliento. Ella lucía un vestido de seda blanca que parecía sacado de un cuento de hadas, y él, con su porte de estrella de rock, prometía ser el compañero eterno que la protegería de todas las tormentas. Pero la psicología detrás de esta unión escondía un sacrificio silencioso que marcaría el destino de la familia. Él, un artista talentoso por derecho propio, tomó la drástica decisión de abandonar los reflectores para convertirse en la sombra, en el gestor y en el apoyo incondicional de su esposa. Esta renuncia, que en su momento fue vista como el máximo gesto de amor, sembró las semillas de una frustración que germinaría con el paso de los años. Vivir bajo el brillo cegador de una estrella internacional no es tarea fácil para nadie, y menos para un hombre acostumbrado al aplauso. Mientras ella conquistaba el mundo, él se encargaba de las cuentas, de los contratos y de la crianza de los 3 hijos que pronto llegaron a completar la imagen de la familia perfecta. Sin embargo, en la intimidad de su lujosa residencia, los primeros demonios personales comenzaron a acechar. El refugio en ciertos hábitos destructivos y el uso de medicinas peligrosas empezaron a ser la válvula de escape para un hombre que se sentía, poco a poco,
desdibujado por la inmensa fama de su mujer. Las giras interminables se convirtieron en el pan de cada día, alejándola de su hogar durante meses que parecían siglos. Imaginen el costo emocional de una madre que debía despedirse de sus 3 pequeños en el aeropuerto de Barajas, bajo el cielo plomizo de Madrid, para embarcarse en un viaje transatlántico que la llevaría por los escenarios más imponentes de toda América. Mientras ella recibía ovaciones de pie en el Auditorio Nacional de México o en los teatros de Miami, su esposo y sus hijos permanecían en la residencia familiar, rodeados de una opulencia que no lograba llenar el hueco de su ausencia. La psicología de este distanciamiento era devastadora. Ella se sentía desgarrada entre su deber como la máxima estrella de la canción y su anhelo de ser una presencia constante en la vida de los suyos. El impacto social de su figura era tal que no podía permitirse un descanso, pues de su voz dependía no solo su propio bienestar, sino el de toda una maquinaria empresarial que incluía a decenas de empleados. Fue en este periodo de soledad en lujosas habitaciones de hotel donde la prensa sensacionalista comenzó a tejer historias sobre supuestas relaciones cercanas y amistades íntimas que la cantante habría mantenido para mitigar el frío de las noches lejos de su lecho conyugal. Se hablaba de encuentros discretos en ciudades cosmopolitas, chismes que llegaban a los oídos de un esposo que, recluido en Madrid, lidiaba con sus propios demonios personales y una frustración creciente. La moda de los años 70 y 80 la envolvía en sedas y lentejuelas, pero bajo ese brillo se escondía una mujer que pagaba con su propia estabilidad emocional el precio de ser una leyenda viviente. Las llamadas telefónicas de larga distancia, cargadas de interferencias y de silencios incómodos, eran el único lazo que mantenía unida a una pareja que empezaba a vivir realidades paralelas, donde los millones en facturación no hacían más que acentuar la brecha que el éxito había abierto entre ambos. La luz de la gran señora comenzó a parpadear de una manera alarmante a principios de la década de los 2000, aunque ella, con esa entereza casi sobrehumana que la caracterizaba, decidió librar las primeras batallas en la más absoluta intimidad. Los primeros síntomas de una debilidad física inusual se manifestaron como un cansancio que ya no se aliviaba con el sueño. Era una sombra que se instalaba en su mirada y que obligaba a sus asistentes a aplicar capas cada vez más densas de maquillaje para ocultar la palidez de su rostro. Imaginen la angustia de una artista que, sintiendo que su cuerpo empezaba a traicionarla, subía al escenario con una sonrisa inquebrantable, apretando los dientes para que el público no notara el dolor que recorría sus huesos. El diagnóstico inicial fue un secreto de estado dentro del clan. Se hablaba de una condición incompatible con la vida a largo plazo si no se tomaban medidas drásticas, pero ella se negaba a detener su ritmo de trabajo. La psicología de su negación era un acto de amor hacia su público y hacia su familia, a quienes quería proteger de la realidad de su declive a toda costa. El uso de medicinas peligrosas para mitigar el malestar se volvió una constante, permitiéndole cumplir con compromisos profesionales que habrían doblegado a cualquier otro ser humano. Fue una época de una tensión asfixiante tras bambalinas, donde sus hijos empezaban a notar que la madre invencible que conocían se estaba transformando en una figura frágil que necesitaba apoyo para caminar entre camerinos. El impacto social de los primeros rumores sobre su salud causó una conmoción nacional. Los fanáticos se agolpaban a las puertas de los centros médicos buscando una palabra de esperanza que el clan se negaba a dar, manteniendo un pacto de silencio que solo servía para alimentar las especulaciones más oscuras de la prensa del corazón. Los últimos acordes de su vida fueron una sinfonía de resistencia y de una melancolía que calaba hasta el alma de quienes tuvieron la fortuna de estar a su lado en esos meses sombríos. La batalla contra la adversidad de su salud se trasladó definitivamente al interior de su mansión, que se convirtió en un búnker inexpugnable contra el acoso de los teleobjetivos que buscaban captar la imagen de su deterioro. Durante este tiempo, el apoyo del patriarca y de sus 3 herederos pareció ser un bloque monolítico de amor incondicional, una imagen de unidad que conmovería a cualquiera. Sin embargo, en los pasillos de esa misma casa, ya se empezaban a escuchar los primeros murmullos sobre qué pasaría con el inmenso imperio cuando el evento final ocurriera. Ella, consciente de que su viaje sin retorno estaba cada vez más cerca, intentó dejar todo en orden,
pero la complejidad de sus inversiones internacionales hacía que cualquier trámite fuera un laberinto legal. El instante preciso en que su luz se apagó, rodeada del aroma a flores y del calor de su familia, marcó el inicio de un luto que detuvo el corazón de dos naciones. Pero lo que el público veía como un adiós lleno de dignidad era en realidad el preludio de una tormenta de ambición que nadie habría podido predecir. Tras la partida de la española, el velo de la armonía familiar cayó con una violencia inusitada. La mujer que había sido el pegamento que mantenía unidos los egos de su esposo y sus hijos ya no estaba, y sin su presencia mediadora, los millones acumulados durante décadas se transformaron en armas arrojadizas. La tristeza colectiva por su partida de este mundo pronto fue reemplazada en los titulares por las primeras filtraciones sobre una lectura de últimas voluntades que no dejaría a nadie satisfecho. La lectura de las últimas voluntades se llevó a cabo en un despacho de abogados de Madrid, en una atmósfera cargada de una electricidad estática que presagiaba el desastre. La fortuna en juego era incalculable. No solo se trataba de la majestuosa residencia de Pozuelo, valorada en varios millones de euros, sino de una red de propiedades de lujo extremo distribuidas por la geografía española y la costa mexicana. A esto se sumaban los derechos de autor de cientos de canciones que seguían generando regalías astronómicas cada vez que se reproducían en cualquier rincón del planeta. Inicialmente, el viudo y sus tres hijos, Carmen, Antonio y la pequeña Shaila, mantuvieron una postura de respeto mutuo, creyendo ingenuamente que la repartición sería equitativa y pacífica. Sin embargo, la psicología de la herencia es traicionera. Cuando se pusieron sobre la mesa los inventarios de joyas, de obras de arte y de inversiones en fondos de capital, los ojos de los herederos comenzaron a brillar con una luz diferente. La desconfianza empezó a filtrarse como una humedad corrosiva cuando los hijos mayores notaron que ciertas partidas financieras no estaban debidamente documentadas. El ambiente, antes cálido y familiar, se volvió gélido y procesal. Los contadores y peritos empezaron a desmenuzar cada euro, cada dólar y cada peso, encontrando discrepancias que sugerían que el patrimonio era mucho mayor de lo que el patriarca estaba dispuesto a admitir en ese momento inicial. El impacto de este descubrimiento fue el primer golpe de mazo que agrietó la estructura del clan, transformando el duelo en una auditoría despiadada donde el amor filial fue la primera víctima de una contabilidad que no cuadraba. La revelación más impactante, la que realmente incendió los puentes entre el padre y sus primogénitos, fue el hallazgo fortuito de un entramado de riquezas ocultas en el extranjero que nunca fueron incluidas en el documento de herencia original. Los dos hijos mayores, Carmen y Antonio, descubrieron con incredulidad que existían bienes inmuebles y cuentas bancarias abultadas en otros países que su progenitor supuestamente no había registrado en el inventario oficial. La traición se sintió como una herida profunda en el alma. No era solo el valor material de esas propiedades, sino la sensación de que su propio padre les estaba ocultando el legado que su madre había construido con tanto sudor y sacrificio. La psicología de este conflicto se volvió tóxica. Los hijos veían en el patriarca a un hombre que quería acaparar el imperio para sí mismo, mientras que el padre, herido por la desconfianza de su propia sangre, se cerraba en banda alegando que solo protegía la estabilidad financiera del apellido. La tensión llegó a tal punto que los encuentros familiares se suspendieron por completo, siendo reemplazados por fríos intercambios de correos electrónicos entre bufetes de abogados de alto nivel. La única que decidió no participar en esta cacería de activos fue la hija menor, Shaila, quien prefirió mantenerse al margen de la pelea para seguir honrando la memoria de su madre a través de la música. Pero para los dos mayores, el descubrimiento de estos millones secretos fue el punto de no retorno. La decisión de llevar a su propio padre ante los tribunales para exigirle que registrara toda la fortuna internacional fue un paso extremo que escandalizó a la opinión pública y marcó el inicio de una guerra judicial que destruiría cualquier rastro de la familia perfecta que una vez fueron. La traición, esa palabra que suena como un cristal rompiéndose en la penumbra, se instaló definitivamente en el comedor de la familia Morales. Imaginen el impacto social de aquel día de 2008, cuando los titulares de las revistas más prestigiosas no hablaban de un nuevo disco póstumo o de un homenaje floral, sino de una demanda judicial que enfrentaba a un padre con sus propios hijos.
La decisión extrema de Carmen y Antonio de llevar a su progenitor, el hombre que los había visto crecer entre bambalinas ante los fríos tribunales europeos, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la aristocracia del espectáculo. La psicología detrás de este movimiento era un torbellino de dolor y sed de justicia. Ellos sentían que su padre les había arrebatado no solo dinero, sino la transparencia que su madre siempre defendió. La humillación pública fue total. Ver a los herederos de la gran señora exponiendo traiciones íntimas y reproches financieros frente a jueces que no entienden de sentimientos, sino de registros de propiedad. Las portadas sensacionalistas de la época festinaban a diario con el rápido desmoronamiento del núcleo familiar, describiendo cómo el brillo de las joyas de Marieta se opacaba ante la oscuridad de un litigio que parecía no tener fin. En los juzgados, el aire era tan pesado que casi se podía tocar. De un lado, el viudo, con el rostro marcado por una mezcla de orgullo herido y soledad. Del otro, sus primogénitos, con la mirada endurecida por una sospecha que ya no tenía vuelta atrás. Fue el momento en que la familia más querida del país dejó de ser un ejemplo de unidad para convertirse en el guión de una tragedia que superaba cualquier ficción televisiva. Mientras el fuego cruzado de las demandas consumía a los hermanos mayores, una figura permanecía en el centro del huracán, intentando mantener la compostura en medio del desastre. La hija menor, Shaila. Su postura estoica fue, quizás, el acto de valentía más grande de toda esta historia. Imaginen la inmensa presión emocional que soportó esta joven, quien decidió apartarse radicalmente de la encrucijada por el control de los inmuebles y las cuentas bancarias. Mientras sus hermanos luchaban por cada euro en los tribunales, ella se refugiaba en los escenarios, intentando limpiar el honor familiar con su propia voz, que recordaba tanto a la de su madre. La psicología de Shaila era la de una pacificadora atrapada en una guerra que ella no eligió. Intentó, en incontables ocasiones, y siempre en vano, servir de puente entre un padre que se sentía traicionado por sus propios hijos y dos hermanos que se sentían estafados por quien debía protegerlos. El impacto social de su neutralidad fue visto por muchos como una muestra de elegancia, pero pocos sospechaban el desgarro interno que le producía ver a su sangre destrozándose por un legado material. Su refugio absoluto fue la música, cruzando el océano para alejarse del ruido mediático de España, intentando que su mente no sucumbiera al dolor de una fractura que parecía definitiva. En cada concierto, en cada nota que lanzaba al aire, Shaila buscaba conectar con la esencia más pura de su madre, lejos de los documentos legales y de las ambiciones que habían convertido su hogar en un campo de batalla. El patriarca, aquel hombre que alguna vez fue el galán más envidiado de la península, se encontró de pronto en la encrucijada más amarga de su existencia, la soledad absoluta. Tras el estallido del escándalo, sus cuestionables justificaciones ante los micrófonos solo sirvieron para alejarlo más del público que alguna vez lo admiró. Él argumentaba, con una voz que empezaba a quebrarse por los años, que solo protegía el imperio de la inmadurez financiera de sus herederos, pero el mundo ya no le creía. La pérdida total de la empatía popular lo llevó a un encierro progresivo dentro de las inmensas paredes de su mansión, una casa que ahora se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Imaginen la psicología de este hombre, caminando por habitaciones vacías, donde antes resonaban las risas y la voz de su gran amor. El triste refugio que encontró fue el fondo de las botellas, un escape peligroso frente al desprecio implacable de su propia sangre. Sus demonios personales, esos que siempre estuvieron al acecho, finalmente tomaron el control total. La imagen de aquel Antonio Morales, el eterno acompañante de la estrella, se desdibujó para dar paso a la de un ermitaño consumido por la amargura y los hábitos destructivos. La soledad no era solo física, era un vacío espiritual que ni todos los millones del mundo podían llenar. El hombre que lo tuvo todo, la fama, el amor y la fortuna, ahora batallaba en silencio con el recuerdo de su compañera de vida, sumido en una tristeza por la que ya nadie, ni siquiera sus propios hijos, parecía sentir compasión. Con el escándalo financiero en su punto más álgido, el velo de la privacidad se desgarró por completo, dejando al descubierto oscuros secretos de alcoba que la prensa sensacionalista devoró con una avidez cruel. Historias sobre la vida galante del viudo, que habían permanecido ocultas bajo el brillo de la carrera de su esposa,
cobraron una fuerza inusitada en los programas de televisión de la tarde. Se hablaba, con lujo de detalles y un tono de misterio, sobre cómo se derrochaba realmente parte de esas fortunas ocultas en el extranjero durante viajes que nunca figuraron en las agendas oficiales. Las especulaciones sobre ciertas amistades íntimas y momentos de alcoba que el patriarca habría mantenido en otros continentes se convirtieron en el tema de conversación de toda una nación. El daño colateral a la memoria inmaculada de la cantante fue inmenso. Su nombre, siempre asociado a la elegancia y el respeto, se veía ahora arrastrado por las acciones y los supuestos vicios de su compañero de vida. La psicología de estas revelaciones era demoledora para los hijos, quienes tenían que lidiar no solo con la pérdida económica, sino con la destrucción de la imagen idealizada que tenían de su hogar. Cada nuevo rumor, cada supuesta dama de compañía que aparecía en las crónicas, era un clavo más en el ataúd de la armonía familiar. El imperio que Marieta construyó con tanto esfuerzo estaba siendo utilizado para financiar una vida de sombras que ella, en su infinita generosidad, quizás nunca llegó a imaginar del todo. Finalmente, tras meses de una batalla legal que pareció eterna, llegó el frío veredicto que marcaría el destino final de la dinastía. Fue un acuerdo extrajudicial, una firma plasmada en documentos legales que dejó a todos con los bolsillos a reventar, pero el alma completamente vacía. El reparto definitivo de los millones, de las casas en la playa y de las cuentas internacionales se realizó en una oficina donde no hubo abrazos, solo el sonido de las plumas sobre el papel. La psicología de este momento fue la de una rendición amarga. Los hijos obtuvieron lo que reclamaban, pero a cambio perdieron para siempre el vínculo con su padre. El impacto social de esta resolución fue un suspiro de alivio para el público, que ya estaba cansado de ver tanto rencor, pero para los involucrados fue una herida imborrable. El mutismo absoluto y el distanciamiento glacial que reinó entre el patriarca y sus primogénitos mucho después de salir del tribunal fue la verdadera sentencia. Ya no eran una familia, eran socios forzados por la herencia, extraños que compartían un apellido, pero que no podían sostenerse la mirada sin sentir el peso de las humillaciones intercambiadas durante los meses de litigio. La herida estaba ahí, abierta y sangrante, recordándoles a cada segundo que el precio de la victoria financiera había sido la destrucción total de su paz mental y de su legado emocional. 8 largos años pasaron desde que la gran señora partiera de este mundo, 8 años en los que el patriarca habitó su residencia como un completo ermitaño, rodeado de fantasmas y de una culpa que lo consumía por dentro. Los días finales de aquel hombre solitario fueron una lucha feroz y silenciosa contra sus propios demonios, sumido en unos hábitos destructivos que terminaron por mermar lo poco que quedaba de su salud. El día en que el corazón de Antonio Morales finalmente se detuvo, el silencio que se apoderó de su mansión fue ensordecedor. Su partida no fue como la de su esposa, rodeada de gloria y el llanto de un pueblo. Fue el final trágico de alguien que se dejó vencer por el peso de sus propios errores. Al final, después de tanta pelea y tanto juicio, dejó por fin en manos de sus hijos toda la herencia que tanto habían peleado, pero el triunfo de los herederos resultó ser una paradoja cruel. Recibieron el imperio, las llaves de las mansiones y el control de las cuentas, pero también heredaron un maleficio de soledad y un estigma que los perseguiría por siempre. El precio de los millones en el presente es un exilio voluntario de la vida pública para los hermanos mayores, quienes saben que cada uno de sus movimientos sigue siendo juzgado bajo la lupa de un pasado que no pueden borrar. La condena del oro es real. Por más que intenten llevar una existencia normal, el latente sentimiento de culpa y la fractura familiar provocada por su inagotable sed de control son sombras que los acompañan cada noche, recordándoles que hay riquezas que, una vez que se pierden, no hay dinero en el mundo que pueda volver a comprarlas. En este tramo final de nuestra investigación, nos adentramos en el rincón más íntimo y desgarrador de esta dinastía, el alma de la hija menor, Shaila. Mientras el resto de la familia se desintegraba en una vorágine de demandas y acusaciones cruzadas en los tribunales, ella eligió un camino de una soledad heroica. Imaginen por un momento la psicología de una mujer joven que ve cómo su mundo se cae a pedazos, no por una tragedia externa, sino por la ambición de su propia sangre. Shaila se convirtió en la guardiana de un fuego sagrado, el legado musical de la gran señora,
mientras sus hermanos Carmen y Antonio se enfrascaban en una pelea sin cuartel con su padre por supuestamente no incluir bienes ni cuentas ubicadas en otros países en el inventario oficial. Ella fue la única que no peleó por el botín material, decidiendo en su lugar mantener vivo el recuerdo de su madre a través de las notas de sus canciones. Sin embargo, este silencio no fue gratuito. El costo oculto de su paz fue una carga emocional que la obligó a madurar bajo la lupa de una opinión pública que la observaba con una mezcla de lástima y admiración. En cada concierto que ofrecía, en cada entrevista donde intentaba evadir las preguntas sobre la guerra de los millones, Sheila libraba una batalla interna contra la tristeza de saber que su familia, aquella que Marieta tanto amó, ya no existía más que en las páginas de las revistas de espectáculos. Su refugio en los escenarios era su manera de escapar de la realidad de una casa dividida por el oro, intentando desesperadamente que el brillo de su propia carrera no se viera empañado por las sombras de un litigio que parecía no tener fin. La figura del patriarca en sus últimos años es, quizás, el retrato más crudo de lo que ocurre cuando la fortuna se convierte en una jaula. Tras la partida de la española, aquel hombre que alguna vez fue el pilar de la casa se vio sumido en una espiral de tristeza que intentó mitigar de la peor manera posible. Batalló en silencio con el recuerdo constante de su compañera de vida, pero lo hizo refugiándose en el fondo de las botellas, entregándose a hábitos destructivos que terminaron por erosionar su espíritu y su salud. La psicología de su encierro era la de un hombre que se sentía perseguido no solo por la ley, sino por el juicio implacable de sus propios primogénitos, quienes llegaron hasta los juzgados para exigirle, mientras aún estaba entre nosotros, que registrara toda la fortuna que supuestamente ocultaba. Imaginen el escenario: una mansión inmensa, llena de ecos de una felicidad pasada, donde el hombre que lo tuvo todo pasaba sus días en una penumbra alimentada por sustancias que nublaban su juicio y aceleraban su final trágico. El impacto social de ver a este ídolo caído fue demoledor. La audiencia veía cómo aquel galán de los años 60 se marchitaba en una soledad que ni todos los millones del mundo podían aliviar. 8 años después de que su luz se apagara junto a la de su esposa, el patriarca finalmente nos dejó, cerrando un capítulo de agonía que duró casi una década. Al final, en un gesto que algunos interpretan como redención y otros como una rendición definitiva, dejó por fin en manos de sus hijos toda la herencia que tanto habían peleado, permitiendo que la ambición finalmente tuviera su recompensa material, aunque el costo fuera un vacío espiritual imposible de llenar. Analicemos ahora, con la frialdad de quien observa una autopsia emocional, la paradoja de este triunfo de los herederos. Al final del camino, después de años de humillaciones públicas y de haber arrastrado el nombre de su progenitor por los estrados judiciales, Carmen y Antonio obtuvieron lo que buscaban: el control total del imperio. Sin embargo, ¿qué queda realmente cuando se gana una fortuna a costa de perder a un padre? El inventario definitivo de llaves de mansiones, cuentas internacionales y joyas preciosas parecía estar cubierto por un maleficio imborrable. La psicología de la avaricia nos muestra que, a menudo, el objeto del deseo se convierte en la fuente del tormento una vez que se posee. Los hermanos mayores se encontraron dueños de un legado manchado por el rencor, viviendo en un presente donde cada euro gastado les recordaba la fractura irremediable de su hogar. El impacto social de esta historia dejó una lección escalofriante para la posteridad. La industria del espectáculo puede crear estrellas inmortales, pero también puede engendrar monstruos de codicia que devoran los lazos más sagrados. La condena del oro no es una metáfora, es una realidad que hoy se traduce en el exilio voluntario de estos herederos, quienes prefieren la sombra del anonimato antes que enfrentar la mirada de un público que no olvida cómo se repartieron el botín mientras el cuerpo de su madre aún estaba tibio en la memoria colectiva. Llegamos así al veredicto final de la historia, ese momento en que las cámaras se apagan y solo queda el eco de una voz que se resiste a morir. El legado de Marieta, la gran señora de la canción, permanece intacto en sus discos y en sus películas, pero su familia se ha transformado en un recordatorio viviente de la fragilidad humana ante la tentación de la riqueza fácil. Nos queda el interrogante que flota en el aire. ¿Valieron la pena todos esos millones por el desmoronamiento de un linaje que era admirado por millones? La dualidad de este desenlace es desgarradora.
Por un lado, una voz inquebrantable que sigue emocionando a nuevas generaciones. Por el otro, un nido de cuervos que se repartió los restos de una vida dedicada al trabajo y al amor. Quizás, en el fondo, la verdadera maldición no fue el dinero en sí, sino la incapacidad de sus seres queridos para entender que la herencia más valiosa no estaba en una cuenta suiza, sino en la unidad que ella intentó preservar hasta su último suspiro. Hoy, cuando miramos las imágenes de aquella familia que parecía perfecta, no podemos evitar sentir una profunda melancolía al saber que, tras el brillo de las lentejuelas, se escondía una tragedia que nos dejó a todos una advertencia silenciosa sobre el verdadero precio de la fama y la fortuna. El exilio voluntario de los hijos mayores, Carmen y Antonio, no es simplemente una elección de privacidad, sino una respuesta psicológica al peso de un estigma que parece no tener fecha de caducidad. Imaginen lo que significa para estos herederos caminar por las calles de Madrid o Ciudad de México, sabiendo que, a los ojos de muchos, son los villanos que le amargaron los últimos años de existencia a su progenitor. La presión social es una losa invisible pero aplastante. Cada vez que se menciona el nombre de la gran señora, surge inevitablemente la sombra del litigio por los millones ocultos en el extranjero. Esta carga ha moldeado su presente de una manera casi cruel, obligándolos a vivir en una especie de burbuja de cristal donde el dinero abunda, pero la paz brilla por su ausencia. Se dice que en la intimidad de sus hogares el silencio es el invitado principal, un silencio que se alimenta del remordimiento por las palabras hirientes lanzadas durante los juicios y por los abrazos que nunca se dieron antes del viaje final del patriarca. El impacto social de su retiro es un testimonio de cómo la ambición puede comprar propiedades de lujo, pero también puede condenarte a una soledad compartida con el fantasma de lo que pudo ser una familia unida. La moda de hoy los ignora, los focos ya no los buscan para elogios, y ellos parecen aceptar este destino como el precio justo por haber ganado una batalla legal que, en el fondo, les arrebató su identidad como los hijos de la pareja más querida de España. Si miramos hacia los lados, nos daremos cuenta de que la historia de la familia Morales no es un caso aislado, sino un capítulo más en el libro oscuro de las dinastías devoradas por la opulencia. Existe un paralelismo escalofriante con otros linajes de la farándula que sucumbieron a destinos fatídicos similares, cegados por el brillo del oro y la desconfianza. ¿Qué tiene el éxito masivo que parece corroer los lazos de sangre más puros? Es la psicología de la escasez transformada en avaricia. Aquellos que nacieron o crecieron rodeados de una riqueza incalculable a menudo desarrollan un miedo patológico a perderla, viendo enemigos incluso en su propia mesa. En este análisis profundo, vemos cómo el dinero actúa como un amplificador de los defectos humanos. Lo que en una familia humilde sería una simple discusión por un mueble viejo, en el imperio de Marieta se convirtió en una guerra internacional por cuentas en paraísos fiscales. El impacto social de estas tragedias repetidas nos obliga a preguntarnos si la verdadera maldición no reside en los billetes, sino en la desconexión emocional que produce el vivir en una realidad donde todo tiene un precio, pero nada tiene un valor real. La exploración de esta condena del oro nos revela que la felicidad de la gran señora en el escenario era real, pero el entorno que se construyó a su alrededor era un castillo de naipes esperando el primer soplo de discordia para derrumbarse, tal como ocurrió con tantas otras estrellas que hoy solo son recordadas por sus escándalos sucesorios. Hablemos ahora del costo oculto de la paz que Shaila ha intentado construir sobre las cenizas de su hogar. Ser el único miembro pacífico de un clan en guerra es una de las tareas más agotadoras para el espíritu humano. La psicología de Shaila es la de una superviviente que ha tenido que aprender a separar el amor por sus hermanos de la desaprobación por sus actos. Sus continuos esfuerzos en la actualidad por honrar los recuerdos más puros de su madre son una forma de exorcizar los demonios familiares, un intento desesperado por decirle al mundo que Marieta fue mucho más que una fortuna disputada. Sin embargo, esa reconciliación extremadamente privada con su sangre es un proceso frágil. Cuidado con un celo absoluto para que ninguna cámara vuelva a lucrarse con su intimidad. Ella sabe que un solo paso en falso, una sola declaración fuera de tono, podría reavivar las llamas de un escándalo que ella ha pasado años tratando de apagar con la suavidad de sus canciones. El impacto social de su figura es el de una balsa de aceite en un mar agitado,
Pero tras esa serenidad se esconde el desgaste de haber sido el puente que nadie quiso cruzar durante demasiado tiempo. Su vida hoy es un equilibrio precario entre el brillo de su propio nombre y la sombra de un apellido que todavía huele a pólvora judicial. El veredicto de la historia es, finalmente, una mezcla de admiración artística y lástima personal. Al hacer un recuento trepidante de la transformación de aquel hogar envidiable en un linaje destrozado, nos queda una sensación de vacío que ni todas las rancheras del mundo pueden llenar. La dolorosa dualidad de este legado es su mayor tragedia. La inmortalidad de una voz que sigue siendo un faro de luz para los enamorados frente a la fragilidad de unos lazos de sangre que se rompieron por unos ceros en un papel de herencia. La exploración psicológica definitiva nos sugiere que, quizás, la gran artista habría preferido vivir en el anonimato total, lavando ropa en un río de su infancia, si hubiera conocido el desgarrador desmoronamiento que sufrirían sus seres queridos tras su partida. Los millones, esos que Junior intentó proteger y que sus hijos reclamaron con ferocidad, hoy solo sirven para pagar el silencio y el aislamiento de una dinastía que lo tuvo todo y, al mismo tiempo, no se quedó con nada. La pregunta retórica queda flotando en el aire, vibrando como la última nota de una canción triste. ¿De qué sirve conquistar el mundo entero si al final del camino no hay nadie de tu propia sangre que quiera sostener tu mano sin pensar en lo que dejas en el testamento? Para concluir esta crónica negra de los millones y las lágrimas, debemos mirar hacia el futuro con una pregunta que nos queme el alma. Hoy hemos descubierto los secretos que se ocultaron tras las sonrisas de porcelana y los vestidos de seda, pero la verdadera verdad reside en el silencio de esa mansión ahora vacía. Marieta se fue de este mundo creyendo que dejaba un imperio de amor, y lo que dejó fue un campo de batalla donde el oro fue el único ganador. Mientras sus canciones sigan sonando en cada rincón de habla hispana, su luz seguirá parpadeando, recordándonos que el éxito es un invitado caprichoso que a menudo se cobra la cuenta con los corazones de quienes más amamos. Pero dígame usted, que nos ha acompañado en este viaje a través de la ambición y el desgarro. ¿Cree realmente que la culpa fue de los hijos o fue el destino el que les tendió una trampa de la que nadie podía salir ileso? La respuesta, como siempre, se esconde en los pliegues de una historia que nunca terminó de escribirse, una historia donde la música era el cielo, pero los millones terminaron siendo el infierno.